Aquí enfrente y la verdad que un desafío grande, ¿no? Una gran responsabilidad estar aquí en el púlpito trayendo la palabra. Así que esperemos que el Espíritu Santo esté con nosotros esta mañana y toque nuestro corazón, nuestro pensamiento y que lo que vayamos a ver esta mañana sea para edificación de la iglesia. Así que el nombre de esta prédica es algo un dilema muy fuerte para mí, porque lo viví por muchos años. Y el nombre de la prédica es ¿fan o discípulo? ¿Fan o discípulo? ¿Qué somos, fanes o discípulos? Entonces traje aquí una definición de cada palabra, ¿verdad? El significado de fan dice en algunas fuentes que estuve investigando, un fan o fanes son fanáticos, aficionados o seguidores a una persona que es aficionado o seguidores apasionados de alguien o de algo. El término se utiliza en particular en el deporte, el arte, para referirse a admiradores de una sola persona, de un grupo, un equipo o alguna obra de arte, ¿sí? Eso es el significado de fan. El significado de discípulo. Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor. Alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. En este caso, un discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar y difundir las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Amén. ¿Qué es fan y qué es discípulo? ¿Sí? ¿Por qué no me acompaña en sus Biblias? Vamos a ir al libro de Mateo y el capítulo es el Mateo 28 y vamos a estudiar los versículos 19 y 20. Mateo 28 y estudiaremos los versículos 19 y 20. Cuando estemos listos, me dan un amén. Amén. Pero vamos a hacer esto. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Vamos a hacerlo más fuerte, ¿ok? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Así me animan a mí también porque mire, estoy así. Pero es bueno, es un desafío hermoso esto, estar aquí. Pero hablar de la palabra de Dios con amor, eso es lo que tenemos con tanta pasión. Así que vamos a estudiar estos dos versículos que creo que Dios puso en mi corazón para transmitirlos a ustedes y para que juntos vayamos de la mano y pongamos en práctica estos dos versículos. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo vamos a leer otra vez, ¿ok? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por este mandato que tú nos pones, Padre, en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Aquí está tu iglesia, Señor, unánime, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor,
a ser ese instrumento esta mañana, Señor, de llevar tu palabra. Úsame grandemente, Señor, y que de mí salga, Padre Santo, tu palabra. Que seas tú el que estés hablando en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las familias aquí representadas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame entre nosotros esta mañana para que podamos entender lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén, amén, amén. Qué hermosos versículos y qué gran responsabilidad tenemos, ¿sí? La responsabilidad que tenemos, porque es un mandato que lo hace con un énfasis a cumplir como cristianos, ¿sí? Para eso, durante la semana estuve buscando muchas cosas, muchas fuentes, pero quiero traerles un poco de historia, ¿sí? Un poco de historia de cómo era el nivel de estudio de los judíos en el tiempo de Jesucristo. Aquí sí quiero que me escuchen, pongan atención, porque para mí eso es algo muy importante, ¿sí? Es algo que debemos de tomar en cuenta, porque los judíos tenían un nivel de educación muy avanzado, ¿sí? Pero la forma como lo hacían, ese era lo más importante, cómo lo hacían y desde qué edad lo hacían, ¿sí? Entonces, voy a dar referencia de lo que es el nivel de estudios de los judíos en el tiempo de Jesucristo. El sistema educativo de los judíos en la época de Jesús, que comenzaba cuando el niño judío tenía 5 años de edad y comenzaban sus estudios en las sinagogas locales. Aprendían historia, aprendían geografía, aprendían matemáticas, álgebras, pero sobre todo aprendían la Torá. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son esos 5 libros de la Biblia? A ver, ¿quién me dice? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Perfecto. El primer nivel, sí, de estudio de los judíos empezaba de los 5 años a los 10 años. Este nivel era obligatorio para todos los niños desde esa edad. Y en este nivel el niño judío aprendía a memorizarse el Pentateuco. Imagínense, los 5 libros de la Biblia, memorizarse de adelante para atrás, de atrás para adelante, y ver todos sus funcionamientos en los 5 libros. De memoria, tenían que memorizarlo, tenían que cantarlo, tenían que escribirlo. Imagínense la responsabilidad que tenían los papás para que ellos aprendieran y tuvieran tanto amor a la Torá en ese tiempo. Y algo que hacía el maestro, que me llamó mucho la atención, algo que hacía el maestro cuando empezaba la clase con los niños y decía esta oración tan hermosa: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel para tus labios. Que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel para tus labios. Desde pequeños los niños amaban la Torá, así como amaban ese sabor tan rico y tan exquisito que era la miel. Por eso es que siempre que empezaban ellos esa clase en la sinagoga, era lo primero que hacían, transmitirles ese amor por la Torá. Ese era el primer nivel, que se llamaba Bet Seser. A ver, repítalo. Bet Seser. Otra vez, Bet Seser. Bet Seser es el primer nivel de estudio que tenían los judíos de 5 a 10 años. Me quebré la cabeza. Muy bueno. Pero la frase que ellos manejaban al principio de la clase, los maestros a los niños, qué hermoso, ¿sí? Qué hermoso que ellos tuvieran esos maestros que inculcaban ese amor por la palabra. Que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel o es para tus labios. Pero los mejores estudiantes, ¿sí?, que pasaban este primer nivel, seguían al segundo nivel, y los que no,
A los 11 años ellos tenían que aprender el oficio del papá, ya sea carpintero. Si el papá era pescador, iban a ser pescadores. Si el papá iba a ser campesino, iban a ser campesinos. Si el papá iba a ser comerciante, iban a ser comerciantes. Los que no pasaban al segundo nivel, ¿verdad? Pero los que tenían ese potencial y esa inteligencia para pasar al segundo nivel, que se llama Bet-Talmud. A ver, repítalo. Bet-Talmud. Bet-Talmud. Ese nivel era el segundo nivel, ¿sí? Y ese nivel era de la edad de los 10 años hasta los 15 años. En el Bet-Talmud, la educación era un poco más fuerte. Por eso es que muchos desertaban cuando tenían 10 años, ya no querían seguir estudiando y a los 11 años a los 11 años preferían aprender el oficio del papá. Pero en el Bet-Talmud hay algo muy importante. Aquí no solo se aprendía el Pentateuco, también los salmos, los proverbios, los jueces, los profetas mayores, los profetas menores, todo el Antiguo Testamento, al derecho y al revés, para atrás, para adelante, lo tenían que aprender cantando, orando, recitando. Ese era el segundo nivel. Entonces, en el Bet-Talmud era muy importante guardar la palabra en sus casas. Esos niños prodigios, porque tenían ese conocimiento para aprender todo el Antiguo Testamento, se mantenían simplemente estudiando todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos fueran y sirvieran al Señor en todo tiempo, porque ese era el propósito del estudio antes de los niños judíos en el tiempo de Jesucristo. Entonces, los niños que desertaban en ese segundo nivel, en el Bet-Talmud, pues buscaban ya tener la edad para aprender el oficio del papá. Si el papá iba a ser campesino, el hijo también iba a ser campesino. Si el papá iba a ser carpintero, el hijo también iba a ser carpintero. Si el papá iba a ser pescador, el hijo también iba a ser pescador. Y si el papá iba a ser comerciante, también el hijo iba a ser comerciante. Eso era para los hijos que desertaban en el segundo nivel, ¿sí? Entonces, en el tercer nivel, que se llama Bet Midrash, a ver, repitan. Bet Midrash. ¿Ok? Es el tercer nivel. En ese tercer nivel, los que aprobaban el primero y el segundo nivel entraban a ese nivel Bet Midrash, que era un nivel tan difícil, tan fuerte. Era como la preparatoria para nosotros, pero era tan difícil porque no solo estudiaban el Antiguo Testamento, también lo ponían en práctica, ¿sí? En ese nivel, fíjense lo más importante, en ese nivel, el alumno escogía a uno de sus rabinos. ¿Quién iba a ser el rabino para ese alumno? Entonces, el alumno tenía que estar fielmente preparado para seguir a un rabino. En esos tiempos, el alumno tenía la opción y tenía la libertad de escoger quién iba a ser su rabino, ¿sí? En ese tiempo los rabinos eran la élite de la sociedad, eran los mejores de la sociedad. El que estaba con ellos, el discípulo que estaba con esos rabinos, no hombre, era algo grande. Ese niño o ese joven era un joven tan orgulloso, y más que nada la familia. Sí, la familia estaba totalmente orgullosa porque su hijo era un discípulo de los rabinos. Y los rabinos eran muy mencionados en ese tiempo, porque en esa época también había escuela para rabinos. Pero entre más famoso era el rabino, más difícil era ser el discípulo del rabino. ¿Se imaginan qué sabiduría y qué potencial mental debía de tener el discípulo para seguir a ese rabino? Pero el rabino que era escogido por el alumno, el rabino tenía que hacerle muchas pruebas tan fuertes al alumno para poderlo adoptar como discípulo. No cualquiera podía ir y decir: yo quiero que tú seas mi rabino. No, el rabino
tenía que poner pruebas muy especiales y muy duras para esos jóvenes que querían ser el discípulo. Y una de esas pruebas era interpretar la palabra del Antiguo Testamento. De al derecho, al revés, ver cuántas veces se repite tal palabra, para qué se usa tal palabra, por qué dice esto, esa palabra. El Antiguo Testamento lo tenía que transmitir de una manera muy filosófica y a la vez de una manera que se transmitía solamente para que ese joven pudiera ser algún día un rabino como su rabino. Entonces, los papás de ese rabino, los papás de ese discípulo se sentían tan orgullosos porque no cualquier joven podría ser el discípulo de ese rabino. Pero para esto, el rabino, poniendo sus pruebas, sus opciones, tenía la libertad de decir: ¿sabes qué? Te ves muy guapo, estás muy bonito, sabes mucho, pero no puedes ser mi discípulo. Así de fácil, ¿sí? Pero cuando el rabino veía ese potencial en el discípulo, cuando veía que ese joven tenía lo que a lo mejor el rabino no tenía, ¿sí? El rabino le mencionaba solamente una palabra. Esa palabra tenía una fuerza tan grande para el discípulo, una fuerza y una transmisión a su mente y a su corazón, que esa palabra cambiaba su vida por completo. Y esa palabra, el rabino le decía: sígueme. ¿Me ponen atención? ¿Sí? El rabino le decía al joven estudiante: sígueme. ¿Ok? El joven escogía al rabino, y el rabino, si estaba el estudiante estaba apto para que él lo siguiera, le decía: sígueme. A ver, ¿cómo le decía? Sígueme. Sígueme. Esa palabra que tal vez para nosotros es una palabra sencilla, pero esa palabra sígueme tenía un potencial tan grande, un mensaje tan grande en la vida de los jóvenes en ese tiempo, que hasta, aunque no lo crean, ese sígueme cambiaba la vida del individuo. Y no solamente cambiaba la vida del individuo, sino que el rabino era su centro de vida, era como su papá, más que sus propios papás biológicos. Entonces el rabino se hacía cargo de ese discípulo. Pero los padres, me gustó esta oración que los padres hacían a los hijos cuando se iban con el rabino, porque ellos mismos sabían que su hijo ya no iba a regresar. ¿Sí? Y si regresaba en muchos años, porque tenía que seguir a su rabino y hacer lo que su rabino hacía, ¿sí? Hacer las acciones, los métodos, seguir los movimientos de cada rabino. El estudiante los seguía. Y esa oración les decía a sus papás, especialmente la mamá, a ese joven estudiante que iba a ser discípulo de ese rabino. Le decía así: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Imagínense, en ese tiempo no había carro, no había camión, no había taxis, tenía que caminar. Entonces el rabino siempre caminaba, y siempre los discípulos iban atrás de ellos, ¿sí? El rabino tenía la costumbre de ir a caminar, por eso decía la oración, sus papás le decían la oración: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Imagínense, qué vida de estudio, qué nivel de estudio era antes. Imagínense esos 3 niveles, que de un niño hasta una juventud, porque el último que era Bet Midrash era el más difícil de todos, y para llegar ahí era algo imposible para muchos, pero solamente los superdotados podían llegar a ese nivel y escoger y tomar a un rabino. Pero ellos lo tomaban, ellos escogían, y que el rabino les dijera: sígueme, para que ellos fueran los discípulos de ese rabino. Entonces, en el primer nivel tenemos el Bet Seser, ¿verdad? Bet Seser. En el segundo nivel tenemos el Bet Talmud, y en el tercer nivel el Bet Midrash. Bueno,
Eso era hasta aquí para que entendamos más o menos, entendamos a lo que yo quiero explicarles esta mañana. Esta mañana ya leímos los versículos, ¿verdad? Y se los voy a leer otra vez. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosos versículos que nos incita, ¿sí?, a ponernos, a examinarnos como cristianos, como hijos de Dios. Pero lo que más me llamó la atención, y se lo voy a decir, fue que esos 12 discípulos que seguían a Jesús, ninguno de ellos, yo creo que pasó los 3 niveles. Porque si lo vemos y vemos cuál era el oficio de cada uno de ellos, ninguno fue rabino. Todos fueron, la mayoría fueron pescadores, fueron comerciantes, se dedicaron al oficio de papá. Pónganse a pensar, ¿sí? Fíjense el nivel que había de estudio y cómo ahora los discípulos, ninguno de ellos pasó, tal vez como es el primer, que era obligatorio. De ahí aprendieron el oficio de papá para trabajar. Y lo que me llamó más la atención, hermanos, que hace más de 2000 años vino un rabino y caminó aquí en el mundo. Y en el momento menos indicado se acercó a ti y te dijo: sígueme. Él se acercó a ti, no tú lo escogiste, sino que Él vino y te dijo: sígueme, así como le dijo a los apóstoles. Esa palabra era tan fuerte para los discípulos. Si recordamos cómo fue otorgada esa palabra de Jesús a cada uno de los discípulos atónicos, sin pensar, dejaron todo lo que tenían que hacer, todo lo que había en sus vidas, por seguir a Jesucristo. Qué gran diferencia, ¿verdad? Qué gran diferencia de un alumno a escoger a un rabino, y que el rabino de rabinos, el rey de reyes y señor de señores, nos vino a decir: sígueme a nosotros, sin haber estudiado, sin haber pasado un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Qué gran bendición. Y no solo eso, lo que más me impactó es que Jesucristo también fue carpintero, caramba. Fue un carpintero como su papá. Imagínense hasta qué nivel Jesucristo vino a ser en este mundo con sus discípulos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, fíjense la importancia de esa palabra: sígueme. La importancia de esa palabra tiene un significado maravilloso que tiene que ser un cambio total en nuestras vidas. Que esa palabra de Dios endulce nuestra alma como esa miel toca nuestros labios. ¿Podríamos pensar eso nosotros? ¿Podemos hacer eso nosotros? ¿Podemos estudiar la Biblia aprendiéndonos de adelante para atrás, de atrás para adelante, todo el Antiguo Testamento? Yo, la verdad, les voy a ser sincero, yo nada más me sé unos cuantos versículos. Pero imagínense la capacidad mental de esos niños en ese tiempo. Pero Dios vino a cambiar todo eso. Jesucristo vino a cambiar todo ese sistema, ese nivel de estudios, con sus palabras, con su amor, con su humildad, con esa voz que ni ellos habían escuchado durante toda su vida, que vino a cambiar y a dejar todo por seguir a Jesucristo. Jesucristo caminó con los apóstoles, les enseñó durante 3 años. Esa fue su obra, la misión que tenía Jesucristo. Y para esta tarde yo tengo 5 puntos, para esta mañana yo tengo 5 puntos muy importantes que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, ahora como discípulos, porque somos discípulos, porque un día en nuestra vida Él vino y nos dijo: sígueme.
Así de fácil, sígueme. Sin pensar en qué nivel de estudio tenía, sin pensar cuánto sabías de Él, sin saber nada que tú sabías de Él. Él simplemente vino y te dijo, sígueme. Dios te llama a ser discípulo en acción para cumplir esa misión. Como discípulos de Jesucristo debemos tener una actitud de disposición, de adoración y de sumisión. Cuando Él nos dice id, es un mandato, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, da un mandato a cumplir por medio de estas tres actitudes que debemos tener. La primera actitud que debemos de tener es disposición. Disposición que cuando te dice Jesucristo sígueme, dejar todo y no decir no tengo tiempo, sino dejar todo, ¿sí? Y seguirlo, tener esa disposición para servirle en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier hora, esa disposición de aprender, ¿sí? Y no solo de aprender, sino que edificar a otros de lo que tú ya aprendiste. Esa disposición que debe uno tener como cristiano, como Jesús lo tuvo con nosotros, con amor y con humildad. La segunda actitud que debemos de tener como cristianos es la adoración. La adoración. Cristo nos manda a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que le adoremos con eso. No solo es venir aquí arriba y pararse y cantar. No, la adoración son acciones y tenemos que actuar y tenemos que seguir ese mandato que Dios nos deja para ponerlo en práctica. Y adorarlo es bautizar y hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la adoración, para estar en comunión completamente con nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro Señor. Una comunión íntima con Él en oración todos los días, en cada momento de tu vida. Tener esa comunión con Él, eso nos hace estar en adoración con nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera actitud que debemos de tomar es la sumisión. Como hijos de Dios, como cristianos, fíjense, como hijos de Dios, no somos cualquier cosa, hermanos. Como hijos de Dios, tenemos que ser sumisos a su voz, escuchar su voz, estar de rodillas ante Él, actuar con amor, con humildad para con Él. Estar sumisos ante su voz, ante su palabra. Por eso Él nos dejó su palabra. Estar sumisos ante esta palabra, porque eso es bien para nosotros. Y nos dice, me acompañan en nuestros versículos en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Nos dice la palabra en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nos vamos también al libro de Lucas. Lucas 24:47. Son versículos paralelos al texto que acabamos de leer. Lucas 24:47. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo voy a repetir. Y que se predicase en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Dios es un Dios bueno.
por su amor estamos aquí, por su sangre estamos aquí. Él nos incita con este mandamiento a que pongamos en práctica lo que Él nos ha enseñado desde el momento en que nosotros tomamos esa palabra, sígueme, ¿sí? Que pongamos en práctica ese mandato que nos deja aquí, con esa actitud de disposición, de adoración y de sumisión a su palabra y a todo lo que Él nos diga que hagamos. Por eso es que Él les dejó ese mandato a los apóstoles, a los discípulos, que ya no eran 12, eran solamente 11. Antes de Él partir en la ascensión de Jesucristo, les dijo: quédense ahí en Jerusalén, no se muevan de ahí, porque vendrá a ustedes el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, el Consolador vendrá a ustedes. Entonces ellos se mantuvieron en Jerusalén y no se movieron hasta que viniera el Espíritu Santo en sus vidas. Para hacer posible toda esa misión, ¿sí?, que un discípulo tiene que poner en acción, debe de tener la disposición, la adoración y la sumisión. El cuarto punto que quiero tratar esta mañana también es la obediencia, tener una actitud de obediencia. Para esto vamos a ir al libro de Primera de Pedro y el capítulo 1, y los versículos son del 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. La palabra de Dios dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. ¿Somos santos? ¿Somos santos, hermanos? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, somos santos. Entonces, tenemos 4 actitudes que como discípulos debemos de poner en práctica para que cumplamos con esta misión. La primera, la disposición para servirle; la adoración, para estar en comunión con Él todo el tiempo; la sumisión absoluta hacia Él y hacia su palabra absoluta que Él nos ha dejado; y la obediencia, porque somos santos y tenemos que estar obedeciendo en todo tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más importante. Por eso dice en el versículo 20, nos dice la palabra en el versículo 20: de Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Esa es una obediencia que debemos de tener, ¿sí? Que les enseñemos a aquellos que no conocen a Jesucristo, que les enseñemos las buenas nuevas que Jesucristo nos dejó para mostrarle y edificar a los que no tienen el conocimiento de ese Dios vivo que tenemos y en el cual creemos y vivimos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te llama a ser discípulo en acción para cumplir esta misión, como ya hemos dicho, con los 4 puntos importantes que teníamos que tratar: disposición, adoración, sumisión, obediencia. Pero la quinta, sin la quinta nosotros no podemos hacer las otras 4. Y esa quinta es la actitud del poder de Dios. Nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, todo lo que ya vemos, que nosotros sabemos que es limitada, sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos tener disposición, sin Dios no podemos tener adoración, sin el poder de Dios no podemos tener sumisión, sin el poder de Dios no podemos tener obediencia.
Debemos de tener el poder de Dios sobre nosotros. Por eso nos dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque vendrá el Consolador y Él les dará poder. Ese es el poder que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu mismo nos da entendimiento, discernimiento, y nos da poder para hacer las cosas. Ese poder viene de Dios, no viene de nosotros. Ese poder es tan grande, tan sobrenatural, que nosotros todavía no lo podemos entender por qué hacemos esas cosas. Pero es Dios el que nos guía. Él dice en su palabra: y he aquí, yo, está hablando de Él mismo en singular, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense, ese es el poder que necesitamos. Ese es el poder que debemos de tener todo el tiempo. Él, Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos su amor, tenemos su conocimiento para poder llevar la palabra. No vamos a ir a discipular a las personas y llevar ese mensaje, a llevar las buenas nuevas a las personas que no conocen de Dios sin el poder de Dios, hermanos. Nuestra inteligencia está muy limitada, somos personas finitas y no tenemos la verdadera sabiduría para ir al mundo y hacer discípulos. Por eso es que necesitamos tener esa actitud como cristianos, como hijos de Dios, que es la disposición, la adoración, la sumisión, la obediencia, y sobre todo, lo más importante, tener el poder de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Eso es lo más importante. Sin eso no podemos tener las otras cuatro. Entonces, es importante que tengamos esas 5 actitudes, y principalmente la quinta, ¿sí? El poder de Dios en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. ¿Qué va con esto? Con los ser de fan, que habíamos hablado, que si eres fan o eres discípulo. Cuando yo hice este mensaje, me puse a pensar mucho en mi vida pasada y en mi vida actual también, porque a veces soy fan y en realidad a veces no soy discípulo, porque dejo de hacer uno de las 5 actitudes que Dios me dice que haga para ser un verdadero discípulo de Dios. No me pide ir a otro nivel de estudios, a un tercer nivel de estudios. Solamente me pide que tengamos actitud. La actitud de disposición, adoración, sumisión, obediencia, y la actitud de tener el poder de Dios. Solamente eso me pide. En comparación de un fan, es muy diferente, hermanos. Un fan tiene la disposición de ir a un concierto, a un partido de fútbol, va a pagar y va a ir y a cumplir el deseo que él tiene, ¿sí? Un fan tiene la disposición y también de adorar, ¿verdad? Podemos decir a cualquier equipo de fútbol, a cualquier artista, a cualquier cantante, a cualquier obra, lo va a adorar. Ese es un fan. Un fan también tiene la sumisión. Hay personas que se obsesionan totalmente por las cosas de este mundo, totalmente por las cosas, por las personas, y caen en idolatría, y eso los hace ser pecadores ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están sumisos, están clavados en la sumisión sobre esas cosas del mundo o las personas del mundo, no las personas de Dios. Ni a las personas de Dios tenemos que ser idólatras, solamente a Dios tenemos que adorar, amar, ¿sí? Un fan también tiene obediencia, ¿sí? Aunque no lo creamos, un fan también tiene obediencia, porque siempre va a haber un amigo o alguien: hey, ¿se va a hacer la carne asada o no se va a hacer la carne asada para ver el partido de fútbol? Y mire, no le miento, a veces he dejado de hacer cosas de la iglesia por hacer esas cosas. Yo se los digo de corazón, porque esto me ayuda mucho a mí también, ¿sí? Y yo expreso mi testimonio porque sé que no está bien lo que estoy haciendo, porque estoy actuando para el mundo, no estoy actuando para Dios. Y ahí es donde me convierto en fan, de dejar las cosas de Dios
por ir a las cosas del mundo, ¿sí? Por darle más importancia a las cosas del mundo que a Dios, que servir a Dios. Y el quinto punto para un fan, imagínese, ¿usted cree que el fan tiene el poder de Dios? Tiene su propio poder. Por eso le decía que somos tan finitos. No tenemos la inteligencia y la sabiduría para captar lo que estamos haciendo, porque lo hacemos por hacer nada más y pensamos que eso está bien para nosotros. Yo no digo que está mal, pero un fan se obsesiona en lo que está adorando. Y eso es esa es la diferencia entre fan y discípulo. Entonces, examinemos nuestra vida, hermanos. Examinemos totalmente nuestra vida. Si en realidad estamos actuando como fans o estamos actuando como verdaderos discípulos de Dios. Recuerden, hermanos, que Jesucristo dio la vida por nosotros. Miren, hermanos, estos 5 puntos los hizo Jesucristo con su Padre Dios. ¿Sí? Tuvo la disposición, tuvo la adoración de estar en contacto todos los días con su Padre Dios. ¿Sí? Tuvo la sumisión, se dio de rodillas, dio su vida. No dijo no, dijo sí, yo voy. ¿Sí? Tuvo la obediencia, obedeció cada cosa que Dios le decía, lo obedecía. El hombre más obediente del mundo fue Jesucristo. Y sobre todo tuvo el poder de Dios. Sí, fue lo más importante para que pudiera hacer todos esos 5 puntos. Si tuviera esa actitud como hijos de Dios, que muchas veces nos dice su palabra, y de hacer discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hacer estas cosas que os he enseñado. Jesucristo vino a enseñarnos estos 5 puntos para tener una actitud hacia Cristo, para poder servirle, para poder adorarle, para estar sumisos, para obedecerle, para sentir ese poder de Dios dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Sin el poder de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Y esta mañana yo tengo 3 preguntas en conclusión. Quisiera hablar más de todo esto del fan y discípulos, pero es un testimonio mío, ¿verdad? Que esto ha cambiado mi vida. Sí, muchos de ustedes pues no me conocen mucho, ¿verdad? Pero los que me conocen saben cómo yo era antes y cómo soy ahora. Y ahí puedo ver el poder de Dios. ¿Sí? Porque sin el poder de Dios no hubiera habido ese cambio. Yo no digo que tengo que dejar todo, o sea, lo tengo que dejar totalmente seguro en Jesucristo, ¿verdad? Pero es un proceso que Dios nos lleva de la mano. Su amor, su humildad. El Espíritu Santo nos va redarguyendo día con día para qué es bien y qué es mal para nosotros. Dios nos conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento. Así como Dios conocía el corazón y el pensamiento de los discípulos antes de decir, sígueme. Jesucristo es el ser más hermoso y maravilloso sobre la tierra, que ha pisado la tierra. Sí. Es el ser que Dios mandó para nosotros, ese ser que dio su vida por nosotros en esa cruz y derramando su sangre perdonó los pecados de cada uno de nosotros. Fíjense hasta dónde Él hizo todo eso. Yo me puse a pensar todo eso y yo agarro la cruz a veces, porque la cruz a mí me cambió la vida. Dije, esta cruz, deberías de sentir la corona de espinas que traía este hombre aquí en esta cruz. Deberías de sentir el clavo que le cruzó la mano, el clavo que le cruzó los pies. Deberíamos de sentir eso. Entonces pensaríamos de otra manera. No tendríamos la mente tan mundana, tan perdida. Pero sabemos que cuando vemos una cruz, vemos a un Cristo ahí crucificado, pero en realidad no sentimos, no somos empáticos como Él fue con nosotros. Y la empatía de sentir lo que Él sintió, eso hace un cambio total en nuestras vidas. Esto es un cambio total y ponemos en práctica esas actitudes principales en nuestra vida. Sin la cruz no podemos hacer nada. Sin la cruz no vamos a caminar, no vamos a llevar el evangelio a ningún lado.
Porque la cruz es el poder de Dios. Ese poder que necesitamos para tener nosotros la palabra, el conocimiento, la sabiduría. La cruz, solamente la cruz es el poder que nos redarguye, que nos limpia, que nos sana, que nos guarda ante cualquier situación. Él nunca nos va a dejar, lo dice ahí: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y termina: amén. Amén, porque esa es una seguridad, es una afirmación de lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Yo te invito esta mañana que reflexiones, que reflexionemos todos, porque la cruz es la vida de nosotros. No estamos aquí, no fuimos creados para vivir una vida nada más por vivirla. Fuimos creados para adorar al Señor, para tener esa actitud, ese conocimiento de que sin Dios no somos nada. Y nos dejó eso, la cruz, para que lo viéramos todos los días, para que sintiéramos cada clavo que fue clavado en la cruz, la corona de espinas, los golpes, los chicotazos, todo. Si no sentimos eso, ¿cómo podemos decirnos que somos de verdad discípulos? Somos fans porque nada más vemos allá la cruz, somos fans. Y desgraciadamente invertimos los papeles a veces. Nos sentimos Dios en nosotros y el fan es Jesucristo. Desgraciadamente a veces cometemos ese error de ser Dios en nosotros mismos y tener a Dios de fan. No, que no se me acerque, no quiero saber nada, porque es mi fan. Yo voy a escoger a mis fans favoritas, pero a él, que no se me acerque. ¿Dónde está la responsabilidad, hermanos? ¿Dónde está ese amor que Dios nos enseñó en esta cruz? Esa cruz que nos salvó de la vida que llevábamos antes. Y si nos salvó el Señor es para que llevemos esa palabra y de ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato. Un día vamos a rendir cuentas, hermanos, y sobre eso vamos a rendir cuentas. No cuánto tienes, cuánto has hecho, cuántos títulos tienes en la pared. No vamos a rendir cuentas sobre eso. ¿Cuántas veces tú llevaste mi mensaje y aquí no compartiste? No porque San Nazareno bautiza, no vale eso. Vamos a rendir cuentas personales nada más. Y todo es sobre la cruz de Cristo. Esa es la base de nuestra vida cristiana. Por eso Él dio la vida por nosotros. Y dejó su palabra para que obedezcamos, para que sigamos ese ejemplo como Él lo hizo con su Padre, teniendo esa actitud de disposición, de adoración, de sumisión, de obediencia, porque Él estuvo seguro que Él tenía el poder de su propio Padre. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad de que tenemos el poder de Dios en nosotros, porque nos dejó el Espíritu Santo, hermanos. En conclusión, hermanos, tengo unas preguntas. Hermanos, ¿nos consideramos realmente fans o discípulos de Jesucristo? ¿Estamos realmente unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu para llevar a cabo esta misión? Y la última, hermanos, de verdad, analicémoslo, estoy diciendo yo también, analicémoslo. Somos parte de la gran comisión, hermanos. Esa gran comisión que lamentablemente el hombre ha cambiado totalmente, con sus ideas, con sus mentalidades, con sus deseos, todo lo ha cambiado. Ya no somos como los discípulos de antes, que de verdad entregaban su vida por Jesucristo, por llevar el mensaje sin importar qué pasaba en su vida. Esa era la gran comisión. Cuando se amaban unos a otros, ahora se arman unos contra otros. Desgraciadamente todo ha cambiado. Todo hemos cambiado nosotros por nuestro orgullo, nuestro ego. Y el amor de Dios no es eso, no es orgullo, no es ego. Ven por el hermano, ven por su salvación,
Aquí tenemos hijos, mamás que ni se han convertido y no podemos ni empezar con ellos. Se nos hace hasta más difícil empezar con ellos. Pero tenemos amigos, amigas, personas que están perdidas, donde podemos llegar con la palabra, porque llevamos el poder de Dios con nosotros. Y eso nos va a dar esa fuerza y esa inteligencia, esa sabiduría, para que ellos reciban el mensaje, para que se arrepientan y vengan a Cristo y lo reciban como su Señor y Salvador. Fíjense, como su Señor y Salvador. ¿Es tu Señor y Salvador? Díganme, ¿es nuestro Señor y Salvador realmente? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y quiere una iglesia unida, hermanos. Una iglesia de verdad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, hermanos. Dios no quiere divisiones, hermanos. Dios no vino a dividir, vino a cumplir la ley. Y aquí les voy a dejar un video. Con esto quiero terminar. Un video que analicemos, porque es creación de Dios. Dios, aunque no lo creamos, hermanos, Dios usa la naturaleza, los animales, todo lo que el Señor ha creado, lo usa para bien. Y lo usa también para cuando estemos perdidos. Porque Él nos da ejemplos tremendos en nuestra vida para que despertemos y volvamos otra vez al camino. Él no quiere que nos perdamos. William, Él no quiere que nos perdamos. William, ya lo dormí, creo. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios está con nosotros en todo tiempo. Y debemos de tener esa seguridad, esa convicción de que Él quiere lo mejor para nosotros. Siempre. Y que Él quiere usarnos como instrumentos para llevar ese mensaje, ¿sí?, de salvación a aquellos que no conocen. Que Dios nos ayude, sinceramente. Y que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo como hijos de Dios. ¿Sí? Esto no es un juego, hermanos. Si yo lo veía como un juego, ya no es un juego, sinceramente se lo digo. Pero es algo que debemos de analizar personalmente, hermanos, porque vamos a rendir cuentas. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Sí? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón, hermano? Estos hermanos son unos árboles que están en California. Sequoia National Park está en California. Y son árboles gigantescos, enormes, que miden hasta 80, 90 pies de altura, con un grosor de 9 metros. Imaginen, miren qué hermosos. Le doy gracias a Dios porque estuve caminando entre ellos, por eso quería mostrárselos. Están juntos, están unidos, y caminar entre ellos, miren cómo son unas hormiguitas ahí entre esos árboles. Dios lo creó para nosotros, hermanos. Dios creó todas esas cosas para que lo disfrutemos, para que vivamos en eso. Pero no solo para vivirlo y disfrutarlo, es que Él nos tiene un mensaje tan importante con todo eso. Estos grandes árboles que ven ahí, tan fuertes, tan grandes, tan robustos. Yo le pregunté a un señor, al guardabosques, que cómo estaban sus raíces. Yo pensaba que sus raíces estaban profundas, por eso estaban tan grandes. Pero no. Cuando él me dijo cómo estaban sus raíces, me dio un golpe abajo, porque sus raíces están entrelazadas entre ellos mismos. Y eso nos fortalece entre cualquier tormenta, nieve, agua, fuego. Jamás se van a caer porque están entrelazadas, están juntos, están unánimes, con sus raíces fortalecidas unos con otros.
para que nadie nos tumbe. Porque solamente la gracia de Dios hace eso. Y eso es lo que quiere de su iglesia, que estemos entrelazados como verdaderos hermanos en Cristo Jesús. Por eso vine a compartir eso, porque le doy gracias a Dios que viví esa experiencia. Y ahora tenerla aquí en mi vida y estar aquí en la iglesia y experimentarla en carne propia es algo, es un desafío tan grande. Porque todos pensamos diferente, pero Dios puede hacer ese milagro en nuestras vidas. De tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo espíritu. ¿Para qué? Para tener un carácter de disposición, un carácter de adoración, un carácter de sumisión, un carácter de obediencia y sobre todo tener la convicción de que Dios, su poder grande, está con nosotros. Para poner en práctica esos 4 puntos, hermanos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es un poderío del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús lo dijo. ¿Somos fans o somos verdaderos discípulos, hermanos? Escudriñemos nuestro corazón. Le pidamos a Dios, de verdad, que Él nos ayude. Es el único, de verdad, es el único. No hay más. Que Dios nos ayude. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por esta palabra que nos hace, Señor, desafiarnos a nosotros mismos, Señor. De verdad, tomar el papel como discípulo, Señor. Tu discípulo, Señor. No tuve que matarme estudiando la palabra, estudiando libros, tener filosofía, teología. Nada de eso. Tú viniste y me dijiste, sígueme. Y aquí estoy, Señor. Perdóname porque a veces me he salido del camino y de ese propósito que tú tienes para mí, Señor. Perdóname porque muchas veces me he desviado y me he dejado llevar por las cosas del mundo y lo he hecho, Señor. Y no he tenido el carácter, Señor, de disposición, ese carácter de adoración, ese carácter de sumisión, ese carácter de obediencia. Y no me he dado cuenta, Señor, no me he dado cuenta de ese poder que tú has puesto en mi vida, que es el Espíritu Santo. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que abra nuestro entendimiento, Señor, esta mañana, Señor, y analicemos quiénes en realidad somos, Padre Santo. Reconozcamos que ese sacrificio en la cruz que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros, ese derramamiento de sangre, Señor, lo hiciste por mí, Padre Santo, por mí nada más. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Ayuda a casa de oración, Señor. A abrir los ojos, a abrir el corazón. A estar unánimes, estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Trabajar juntos para tu obra, Padre Santo. Para que otros vengan al arrepentimiento. Para que otros sean salvos también. Así como un día tú me dijiste, sígueme, Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que tú me das, Señor. Porque tú lo hubiera hecho sin ti, Padre Santo. Ahorita me estás dando el poder de llevar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de estar aquí enfrente de mis hermanos y dar mi testimonio de vida, Señor. Pero, Señor, te pido, Señor, que nos des esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para hacer tu obra como tú quieras, para que vayamos al mundo y hagamos discípulos en el nombre del Padre y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda a esta iglesia, Señor, a tu pueblo, Señor.
Danos la sabiduría y la inteligencia. Y danos, Padre Santo, la empatía, Señor, de sentir cada clavo que fue ahí clavado en esa cruz por mi culpa, Señor, por mi pecado, Señor. A entender y a ser empático, Padre Santo, para darte la gloria a ti solamente, Señor, en todo lo que yo haga. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, por tu sacrificio, por tu sangre derramada. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Nos ayudes con tu Espíritu Santo a seguir firmes adelante con esa iglesia que tú quieras. Que uno se para, hermano, se pone de pie, Señor, y vamos a seguir adorando al Señor. Yo quiero vivir solo para ti.